Mi nombre es Jorge Kotsumi Paleta y presento el trabajo estudio de los fenómenos termoeléctricos mediante las celdas Peltier dentro de jornadas académicas de didáctica de las ciencias. El trabajo involucra la parte de termoelectricidad y este concepto nos lleva entonces a una relación de energía eléctrica y energía térmica. Esta relación entre ambos fenómenos sucede principalmente en metales, en la unión de metales o en semiconductores. Cuando en la unión se somete a una diferencia de temperatura, tiene como respuesta una diferencia de potencial, o en forma inversa, si se somete a una diferencia de potencial, la respuesta de los materiales de la unión da como resultado una diferencia en el gradiente de temperatura. Esta relación de electricidad y térmica se conoce como termoelectricidad. En general, dentro del concepto de termoelectricidad suceden efectos como son el efecto Joule, en el cual los conductores, al colisionar a su paso con la estructura del material, estos chocan y entonces la energía cinética se transforma en energía térmica. Esta cuantificación la podemos realizar precisamente con la llamada ley de Joule que vemos acá en la parte inferior, y se puede cuantificar entonces la variación de la cantidad de carga con respecto al tiempo mediante la diferencia de potencial y el tiempo. Asimismo, se puede cuantificar la cantidad de energía calorífica mediante la diferencia de temperatura con respecto al tiempo. Por otro lado, también sucede un efecto interesante dentro de estos fenómenos termoeléctricos, como son el efecto Peltier. En la unión de los materiales conductores o semiconductores, sucede un cambio de temperatura en las caras de estos materiales cuando se hace pasar una corriente eléctrica. Esta cuantificación de la cantidad de calor absorbido o disipado en la unión se puede cuantificar por la relación proporcional de la cantidad de calor con respecto a la corriente eléctrica. Por otro lado, también se puede observar el llamado efecto Seebeck en esta unión de materiales, en donde es un proceso inverso. En este caso se hace someter los materiales bajo una diferencia de temperatura y se da como una respuesta de ellos ante un cambio de potencial. Ese cambio de potencial entonces lo podemos observar que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a el cambio de temperatura. Esa relación de proporcionalidad, el coeficiente alfa que se observa aquí en esta diapositiva, se le conoce como el coeficiente Seebeck. En términos generales, lo que nos dice la termoelectricidad son la unión de dos materiales, por ejemplo este azul y este rojo, en donde uno es más frío, el otro es más caliente, y tenemos como una respuesta una corriente eléctrica, una diferencia de potencial, o en forma inversa, ante el paso de una corriente de esta unión de materiales, surge una diferencia de temperatura, como se observa esquemáticamente en esta diapositiva. En el trabajo se sometió estos materiales mediante una celda Peltier que se observa aquí en la parte intermedia de este recipiente con material aislante, en este caso es unicel. Se puede observar que este material en su parte interna está conformado por 1206 termopares. En términos generales, el material consiste de estaño bismuto,
de 40 por 40 milímetros, que está encapsulado por un material cerámico de óxido de aluminio. Esta celda Peltier es una celda comercial TEC1, en la cual se puede adquirir. Esta celda Peltier se puede observar que se sometió a una diferencia de temperaturas en un lado de la cara del material. Está en contacto con hielo, y en el otro lado posterior se observa agua, que en este caso alcanza una temperatura de 80 grados centígrados. En la parte fría se alcanzó una temperatura de 15 grados centígrados. En este caso, ¿cuáles serían las respuestas del material que nos da? En el gráfico se observa un seguimiento de la temperatura de la cara caliente en color rojo y la cara fría en color azul. Se puede observar las temperaturas iniciales y cómo va decreciendo la temperatura, en este caso de la cara caliente. Esta respuesta de la diferencia de temperaturas la cuantificamos en este gráfico, en donde se observa precisamente que la diferencia de temperaturas se va homogenizando una cara con respecto de la otra. En este sentido, ¿cuál sería la respuesta de este material? Se observa en este gráfico el seguimiento en relación a la dependencia del tiempo, el voltaje en milivolts de las respuestas de los materiales. En este caso, el voltaje inicia desde unos por arriba de los 400 milivolts y tiene una tendencia alrededor de los 160 milivolts constante. En este sentido no hay cambio, puesto que la temperatura tiende a estabilizarse, y debido a esto también tiende a estabilizarse tanto el voltaje como la corriente que se llega a observar en este gráfico. En este sentido, el material, la celda de Peltier, se puede llegar a determinar la constante de Seebeck mediante el principio de conservación de la energía, en donde decimos que la energía total sería la energía U más la energía de una fuente externa, dada por la primera ecuación, en donde la energía U está dada por el coeficiente Peltier y multiplicado por la diferencia de temperatura de la unión de los materiales. En el gráfico se puede llegar a observar en donde hay una estabilización al apagar la fuente externa, los valores de milivolts que corresponderían a la constante Peltier. En este caso, bajo este ajuste, nos daría un valor de 24.14 milivolts por cada grado centígrado. En relación a esto, teniendo el valor de la fuente, el voltaje y la corriente, se puede llegar a determinar la resistencia interna, que en este caso nos dio un valor de unos 54 ohms, característico de la celda Peltier. En términos generales, en el trabajo podemos concluir lo siguiente: que los semiconductores tipo N y tipo P, además de los conductores, son la base para la generación de la energía termoeléctrica. Asimismo, el uso de las celdas Peltier nos ayuda a entender los fenómenos físicos asociados a la termoelectricidad, entre ellos los tres efectos que mencionamos, Joule, Seebeck y Peltier. Podemos decir que cualquier fuente de energía térmica es viable usarla para la generación de energía eléctrica bajo los conceptos mostrados. Asimismo, la electricidad es una alternativa en el campo de las energías renovables, y en este sentido, en el trabajo, debido a este experimento, se muestran los efectos termoeléctricos, y en este caso podemos decir que la termoelectricidad es una alternativa para el uso más eficiente de la energía dentro del marco de energías renovables. Gracias.